Thank you.
nó có bao nhiêu cục para acá, comadre. Para acá. No, ven acá. También hay. ¿Cómo? ¿Cómo van los dos, la comadre y Oscar acá? No, para acá. ¿Está bien?
Buenas tardes. Buenas tardes. Acérquense. A ver, los chambelanes, acérquense. Bueno, vamos a pedirle al Señor que a través de esta bendición que se le hará a luz, vamos a pedirle que constantemente ustedes como familia, ustedes como padrinos, hagan que ella descubra el amor y la presencia de Dios, porque a través del ejemplo de la vida de nosotros a los demás es como nosotros vamos a ir viviendo el reino de Dios entre nosotros. Vamos a hacer presente la vida del Señor a través del amor, del perdón y del servicio. Vamos a pedirle pues al Señor que día tras día sepamos caminar juntos, llevando a nuestra hermana Luz a la presencia de Dios, para que ella descubra que a través del amor de nuestro Señor puede obtener todo lo que necesita, pero principalmente el amor y la presencia de tu familia, al igual que la de Dios. Vamos a pedirle Luz que este día que celebramos a nuestra Madre en la vocación de Guadalupe, de la soledad de todas, porque es una misma, vamos a pedirle que ella te asista, te lleve siempre de su mano, para que vayas por el buen camino, descubriendo
la presencia y el amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos pasar. Decimos todos de pie, los que están sentados de pie, decimos todos, yo confieso ante Dios
Esta celebración la ofrecemos en honor de nuestro Señor, para que por intercesión de nuestra Santísima Madre, a nuestra hermana Luchanira, el Señor nos dé todo aquello que necesite, principalmente su amor y su presencia, que se le dará a través de sus padres y padrinos, para que ella descubra todo lo que el amor de Dios tiene para ella, lo viva y lo transmita a los demás con su propia vida. Oremos. Dios de eterna majestad, que hiciste que la Inmaculada Virgen María, por el anuncio del ángel, recibiera en su seno a tu palabra de y convencida de ser dorada de tu divinidad, quedara llena del fuego del Espíritu Santo. Hazte rogamos que sigamos su ejemplo, seamos capaces de estar humildemente sujetos a tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y puede sentarse, nos escuchar con atención y en silencio la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos el Señor habló al pasado, diciendo: pida al Señor tu Dios una señal de la mano, en lo profundo por la vida en lo alto. Cuando te tocas, no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, ¿quieren también cansar también a Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y les pondrá el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios. Ya llega el Señor.
En aquel tiempo un ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón del espíritu de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia de Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. Dijo María entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el Santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya en el sexto mes, la que llamaba estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Puede sentarse. Es que no sé si se pueda un poquito de la gente, muchachos, se tienen para hacer el arreglo para adelante. Aquí, hacia adelante. Ok, hacia adelante. Sí, nada más. Y lo recordamos un poquito hacia adelante, para allá. Así recordamos solamente. Nada más recorremos el arreglo para allá, por favor. El arreglo para allá, por favor. Ahorita que termine, ya para las fotos, para comprobarlos. Vamos a hacerlo para allá. Así. Agar es aquella mujer que fue esclava de Adán y que es la primera mujer que tiene hijo de Abraham, que es parte de la descendencia de la cual el Señor le prometió. Por favor, el siguiente teléfono que escuché, sí se lo voy a quitar. Sí. Porque pareciera que estamos echando competencias. Sí. En la celebración no la vivimos por estar escuchando ruidos. Cuando el Señor dice a Agar a través del ángel: pídele lo que quieras, Agar le dijo que no, porque no quería ofender a Dios. La ofensa a Dios
iglesia se tranquiliza y no llega a vivir lo que de verdad el Señor quiere para nosotros: honrar, respetar y amar a Dios, así como a nuestros padres. Por eso Agar le dice delante de Dios, y por eso el Señor a Agar le da una gran descendencia con su hijo Ismael, descendiente primogénito de Abraham. De aquí llega todo lo que en la actualidad conocemos como el pueblo de Palestina, que ahorita está sufriendo la guerra por su hermano Israel. ¿Sí? Vean todo lo que el Señor hace por aquellos que aman, respetan y viven en el llamado del Señor. Por eso la lectura del Evangelio de Lucas hoy nos decía claramente cómo es que Él envía al ángel Gabriel para darle el mensaje a María, su madre, que sería la que entrara por ella la salvación. Por eso cuando llega al ángel le dice a María: alégrate llena de gracia, el Señor es contigo. Pero dice María: no entiendo esas cosas. Cuando María pregunta por primera vez es porque no ha entendido qué es lo que el ángel le dice, porque el Espíritu de Dios lo tenemos que entender primero. Por eso, para que nosotros vivamos constantemente haciendo realidad los sacramentos en nuestra vida, los tenemos que conocer. Tenemos que conocer lo que el Señor nos hizo. Cuando el Señor nos habla, lo hace para que estemos atentos a Él. Y el vivir atentos a Él implica quitar de nosotros la soberbia y el egoísmo. Por eso María, cuando recibe al ángel, pregunta qué es lo que le quiere decir, para poder entender lo que ella quiere. Cuando el Señor se acerca a María a través del ángel, es para bendecirla. ¿Se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Sí. Sí, porque veo que están hablando, parece que dicen que no se escucha, por eso decía. Cuando el Señor habla a María, es para decirnos lo mismo a nosotros. ¿Cómo recibes tú al Hijo de Dios en tu vida? ¿Cómo está tu vida para recibir al Señor? Porque el Señor, cuando se acerca al hombre, se entrega completamente. Y tanto es así de que estos días estamos viviendo la preparación para la Navidad. ¿Qué es esto que hemos escuchado? 3 momentos de la presencia de Dios aquí, en los cuales el Señor hace que María participe en esa aceptación del Hijo de Dios en ella. La primera mujer
Espíritu Santo, hasta que lo llegue María. Después de que le dice el ángel que el Señor se ha fijado en ella, le dice que vendrá, ella le responde al ángel: ¿cómo puede ser eso? Pues yo soy ella. Cuando eso le dice al ángel, el ángel le vuelve a responder: el Espíritu de Dios descenderá sobre ti y quedará lleno del Espíritu Santo, y concebirás a ti, al cual le pondrás el nombre de Jesús. Jesús significa Dios salva. Cuando el Señor le dice eso a María a través del ángel, María queda convencida porque entendió y amó lo que el ángel le dijo, quién era a quien iba a recibir. Por eso le dice al ángel: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Nosotros es este momento. Amigos, el Señor te ha hablado para estar aquí. Este momento es para que tú descubras todo lo que Dios tiene para ti. No solo es la festividad, eso es extra a lo que la mano de Dios te da. Tu luz que has visto en el amor de Dios que te ha dado. Ustedes, papás, ustedes, niños, salud, la vida, la familia, todo, porque a veces perdemos la oportunidad para valorar todo lo que Dios nos ha dado. Todo lo que el Señor día tras día nos va manifestando en su amor. Todo lo que el Señor da es muy perfecto. A veces no nos gusta, pero es lo mejor para nosotros. ¿Cuántas veces no te has quejado de tus papás? ¿Cuántas veces ellos no se quejaron de ti por no obedecer? Pero ten como el amor de Dios se hace presente aquí, en conducir, en formar, en guiar, en obtener todo lo que el amor es dar para ti. El Señor nos habla y para decirnos en una realidad de nuestra vida. Si de verdad hemos abierto el corazón y la vida del Señor a través de nosotros, es allí donde el Señor nos dará todo, porque el Señor da vida y ustedes lo conviven al lado de la vida por sus hijos y la seguirán. Tú también, aunque digas que no, pero siempre va a haber momentos en que tengas que salir a dar la cara por tus padres. ¿Por qué? Por amor. Así es el Señor. Cuando lo da todo. Solamente hace falta una sola cosa en nuestra vida: que estemos atentos a ese amor que nos da día a día a través de los que están a nuestro alrededor. Pidámosle pues, papás, hermanos, por nuestros hermanos, para que día tras día sepamos llegar a su presencia y haciendo oído en nuestra vida, todos lleguemos su día a la casa del Padre. Pero pongamos en las manos del Señor de nuestra Santísima Madre, a luz por sus 15 años, comienzo de vida, en la cual debes de buscar a nuestros hermanos. Verás que cuando Él
vida, lo único que vas a buscar para ti, para los tuyos, va a ser lo mejor, el bien, el perdón, la ayuda, el servicio, porque solo Dios nos da lo que necesitamos. Lo material son cosas secundarias que el amor de Dios por favor nos va a dar, pero hay que acercarnos a Él para que vivamos todo lo que día a día podemos vivir: la alegría, la paz, la tranquilidad. Por eso María, cuando le dijo a la Virgen: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y nos dice el Señor que a través de lo que Él está dando, que es tu vida, que es tu familia, se haga la voluntad de Él. Porque con la vida el Señor nos lo dará. En un momento de silencio, meditemos y pidámosle al Señor: todos ustedes, si no traen un regalo para nuestra hermana Luz, que la oración que haga por ella sea el mayor y el principal regalo que haga, para que el Señor le dé a ella su presencia y su amor. En un momento de silencio, meditemos. Concédenos, Señor, los bienes que hoy te hemos pedido, y haznos llevarnos a celebrar las fiestas de
celebramos con alegría al misterio de su nacimiento, a encontrarnos así, dándote, velando oración y cantando nosotros alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los coros y las oraciones, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acompáñanos, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Miguel Ángel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se reunieron en la esperanza de la resurrección. Traigamos a la memoria a nuestros hijos. Nosotros que recuerden tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y con los vivieron en la amistad a través de los tiempos. Y deseamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él viene, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, unidos a la congregación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro,
dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, y conforme a mi palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. En el amor del Señor, conectarse al saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para este momento el Señor nos ha traído, para eso estamos aquí, para recibirlo a Él, así como a María. Hacer vida de su vida y darlo a conocer a los demás con su propia vida. Por eso los que estén preparados en confesión, que hayan escuchado con atención toda la celebración y hayan dispuesto su corazón para recibir al Señor, se pueden acercar a congregar. Bájate.
estos sagrados misterios nos llenemos de gozo y de la paz verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, oramos inclina la cabeza para recibir la bendición. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos de verdad, pareciera que a veces lo que hay por el trono es una llamada de atención, porque de verdad nosotros queremos la salvación para ustedes. Acercarnos a Dios es el único medio en el cual tenemos libre y libre la abundancia. Echemos en saco roto la vida que nos da Dios, porque mañana quién sabe cuántos estemos. Hoy es el momento para agradecerle al Señor por todo lo que nos da. Vean, así es la vida, día tras día. Es agradecer al Señor, pero con vida, no solo con palabras, sino con la propia vida. Por eso lo que el Señor nos ha permitido ver, escuchar y celebrar, que al salir de aquí lo hagamos bien, puede vivir en paz. Que pase nunca tarda y que nunca se consume. Dios y María Así como cuando en su bautismo el sacerdote les dijo que esta luz sea quien conduzca, quien guíe a través de ustedes, de su ejemplo, de su palabra, a nuestra hermana luz, así sea día tras día lo que ustedes viven, en el amor, en la presencia y sobre todo haciendo realidad a nuestro Dios en el día a día. Que sean ustedes papás, padrinos, quienes conduzcan la luz día tras día en la presencia de Dios. Y tu luz, cada vez que descubras la presencia y el amor de Dios, acércate, porque la vida va a presentar muchos retos. Va a haber gente que va a decir que es tu amiga, que son tus amigos. Y lo primero que harán vivir o harán que tú vivas es el alejarte de Dios y del bien de tus padres. Muchos te van a decir, ¿para qué les dices a tus padres mejor vámonos? No les avises, ahí después les dices, no te acerques a esas personas,
que te aparten de tu familia. Al contrario, si te acercan más a tu familia y a Dios, acércate a ellos, porque tienen lo mejor para desearte, que es bendiciones diarias. Por eso vamos a pedirle al Señor que a través de este cirio y de este ramo que vamos a bendecir, descubras tú por ti a través de este ramo, lo efímero que es nuestra vida. Son flores. Ahorita están bonitas, al rato se secan, así es nuestra vida. Por eso debemos tener presente siempre a Dios, para que haga que nuestra vida tenga sentido y fructifique y florezca constantemente a través del perdón, del amor y del servicio a los demás. Que tu luz lo descubras siempre con tus papás, con tus padrinos y con aquellos que están cerca de ti y que te aman, que te corrigen en lo malo que haces, que te lleven siempre a la presencia de Dios para que vivas las bendiciones que Él tiene para ti a través de toda tu familia y de tus amigos. Reciban pues la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Les gustó o no? Los que no, acérquense. Los demás se hacen de un ladito, por favor. A ver qué pasa. Una tarde felicidades. Acérquense si van a otorgarla. Las dejen los vamos primero. Porque si no, pues no se van contentos. Acérquense. Acérquense donde tú lo quieras otorgar. Si se lo quieres entregar al servicio de nuestro Señor, a esa Santísima Madre, Te quiero, mamá. que sea de tú. Acérquense. Dice que les hago si no malo pues. Una foto, por favor.
Hora de más de esta. Aquí. Otro poquito, otros 3 pasos. Ahora. A ver si se acomodan los chambelanes un poquito. Otros 2 pasos, por favor. Claro que sí. Perfecto, ahora sí. Gracias. Súbete, mami, no falta. Mira. Mira, hijo. Le alzan ustedes, por favor. Ah, sí, aquí está. Ah, está pegado.
Ahí está. Hágame caso, seguimos aplaudiendo. López Encia, Luz Yativa, López Chávez, acompañado de sus padrinos de velación, el señor Fidel Trinidad y su distinguida esposa, la señora López López. Sus papás, el señor Miguel López Hernández y su distinguida esposa, la señora Rebeca Chávez Cedillo. Bienvenidos todos, bienvenidos, bienvenidos.
Los hermanos que sigan escuchando, los aplausos. Con aplausos que damos la bienvenida en este día tan especial a Luz Yanira, acompañada de sus padrinos, padrinos de oración, el señor Fidel Trinidad, y su distinguida esposa, la señora Yolanda López, y de sus papás, el señor Uriel López Hernández, y su distinguida esposa, la señora Rebeca Chávez Río. Muchísimas felicidades. Abrazando. Esperamos indicaciones de lo que viene pasando ya en lo que se está armada. Yo no quiero que eso pase aquí, que se quede en absoluto silencio. Algo que me quieran decir, alguna recomendación, quiero que me den instrucciones, solamente vengan y me den indicaciones para poder continuar. Mientras tanto, para todos ustedes, ya están los deseos activos, el otro del deseo se la daremos. Ya atendiendo a todos ustedes, reciban una vida de regreso en las cabezas, como si no hasta aquí no van a ser que los escalazos, ¿verdad? Unos abanietazos para no morir. Y bueno, estamos en indicaciones de que pasamos de esta teología, recibimos indicaciones, muchísimas felicidades. Gracias a los papás de Yanira, los Llaves por invitar en esta ocasión a amigos de siempre, de hace muchos años. Amor espiritual, alegría, obsequios, sus detalles. Y al momento también les digo que es válido, aparte de abrazo, de las felicitaciones, bueno, las personas mayores es válido un consejo, de lugar de un consejo. Sí, ahorita Luz Yanira está con una esponjita a sobre todo lo bueno que ustedes le quieran decir, y en nuestros corazones lo que ustedes que quieran desear. Una oración a nosotros poderoso para que viva muchos años. Lo acabo de decir este rato, no le deseamos muchos años de vida a Luz Yanira. Esos 15 años lo multiplicamos por 10 nada más. Con eso no es suficiente. Muchas felicidades. Estamos en la vida de más invitados porque las mesas, los asientos, los reservados, todo está preparado para que, está calculado al millón, para que nadie se quede parado, que nadie se quede parado, y que pase una tarde, noche y madrugada completa. En el momento que me digan allá los amigos de la banda, mientras tanto, es lo que recibe sus regalos, Luz Yanira. El siguiente tema, avanzando, contigo. ¿Qué pasó, don Quique? A ver, venga para acá, porque ya me dio a arrancar con la que sigue, pero recibo indicaciones. Venga para acá, don Quique. Vamos a pedir de la manera más atenta que ya no se formen para entregar los regalos. Hasta ahí nada más, hasta donde están. Porque después de que reciban los regalos, tenemos indicaciones que se va a llevar a cabo el reconocimiento. Por favor, hasta ahí nada más, hasta donde están. Ya entreguen su regalo. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias. Pero hasta ahí nada más. Ya en lo que viene el reconocimiento, entonces ya pueden pasar a entregar su regalo. Ya se formen, por favor. Esa indicación tengo yo. Eso me vinieron a decir y soy un pequeño portavoz, nada más. Pero que reciban su regalo, muchísimas gracias a todos ustedes. Todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. Con éxito bonito, que llegaron para quedarse con la presencia de tu amigo de siempre. amor espiritual, alegría, compasión.
este momento anunciar para que se lleve a cabo el reconocimiento. Una vez culminado el reconocimiento, se van a servir los sagrados alimentos. Ya todo está programado para que el día de hoy salga excelente. Así como está pintando, todo excelente. No se puede estar más al centro porque no tiene cable. Así que pedimos la presencia de las dos familias, tanto como los padrinos de velación, los familiares de los padrinos de velación, del señor Fidel Trinidad y su distinguida esposa, la señora Yolanda López López. Hace ratito les anuncié que ya nos informaron para entregar su regalo, pero bueno, ya están ahí. Yo solamente espero indicaciones, señor Miguel. Se hace el reconocimiento, se sirven los sagrados alimentos y todos felices y todos contentos. Así es. Ya todo está fríamente calculado. Acepten una cervecita, son cervecitas, nos tomamos 50 y vamos a casita como si nada. De eso no se preocupen. Aquí los padrinos de vino, los padrinos de licor, están bien preparados. Aquí no va a tomar el que no quiera, pero ahí está. Ahí están los padrinos. En un momentito voy a pedir los nombres también para hacerle la mención correcta. Estoy a las órdenes, señor Uriel, a lo que me digan. Gracias. 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 Agradeciendo al señor Uriel López Hernández y su distinguida esposa, la señora Rebeca Chávez Cedillo. Los papás de Luz Yanira López Chávez. Ay, gracias. Yo siempre. Que agarre. Nuevamente le pedimos que ya nos informen para entregar los regalos. Le pedimos una disculpa porque aquí ya los familiares tienen preparado llevar a cabo el reconocimiento. Inmediatamente los sagrados alimentos, porque es la hora de los sagrados alimentos también. Hasta ahí nada más. Que ya nos informen para entregar los regalos. Ya por aquí también me van a dar la información para que yo les pueda igual decir que ya pueden pasar a dejar su regalo. De antemano, muchísimas gracias por ese gesto tan bonito. De llevar un regalo, una felicitación y un consejo también para nuestra señorita que se quiera. Oh, de veras. El tiempo está transcurriendo muy rápido, muy rápido. En el momento que digan ya se lleva a cabo el reconocimiento, Muchísimas gracias por ese detalle, por el detallito que le llevan a Luz Yanira en sus 15 en primavera. Muchísimas gracias. Un regalo, una felicitación. Inmediatamente se van preparando las dos familias, por favor, para llevar a cabo este reconocimiento. Llevar a cabo el reconocimiento en el cual el respeto prevalece. Sí, en esos momentos hay respeto, pero en el momento que se haga el reconocimiento, se hacen compadres y el respeto va a prevalecer por toda la vida. Por toda la vida. Gracias. Las familias que vienen llegando, vamos a pedir que igual tomen sus lugares respectivos. Esta es la fiesta del año. Para el día de mañana sigue la fiesta para el día de mañana. La dinastía Figueroa. Aquí mismo.
Bienvenidos, bienvenidos por parte de los papás y los padrinos de Luz Yanira. Ya se están ahí organizando para el reconocimiento. Muchísimas gracias por llevarle un obsequio, un regalito, una sorpresa. Muchísimas gracias. A las órdenes, señor Uriel, a las órdenes, señor Fidel. El momento en que el respeto va a crecer mucho más. Las dos familias, el día de hoy, en esta presentación, una acto de acción de gracias al templo, a Dios nuestro Señor, por esos primeros 15 años. Que sean muchos más, muchos más. Señor Fidel Trinidad y de la señora Yolanda López, a través de mi conducto, los papás de Luz Yanira agradecen infinitamente que ustedes hayan aceptado ser parte de esta fiesta. ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? El señor Uriel y la señora Rebeca hace 15 años vieron nacer a una hermosa niña. Los años pasaron y hoy Luz Yanira está cumpliendo sus 15 primaveras. Y esas 15 primaveras es donde Luz Yanira, pues de ser una niña, pasa a ser una señorita. Ante la sociedad, Luz Yanira ya es parte de nosotros. Pero todo esto no se llevará a cabo si no fuera por los esfuerzos de sus papás, de su abuela, de sus padrinos, de los tíos, de las tías. Todos aportaron un granito de arena. Desde acá quiero mandar un cordial saludo al amigo Fidel Trinidad. En representación está su sobrino, su esposa, su papá, su hermana. A nombre del señor Uriel López, la señora Rebeca, la señora Enriqueta Cedillo y los compadres que nos acompañan, agradecemos infinitamente este gran apoyo. Un saludo, un abrazo para el señor Fidel. Estoy seguro que nos está viendo a través de las redes y también a través de ustedes. Por favor, déjenle llegar este mensaje, que esto, la verdad, si no fuera por
los padrinos que también han contribuido bastante para que Luz Yanira y todos los que estamos acá y con la bendición de Dios esto se lleve a cabo. Señor representante, señora Yolanda, muchísimas gracias por este gran esfuerzo, este gran trabajo, la verdad. Llévense este gran agradecimiento. Donde miras, primo, por favor, hágale saber que estamos muy agradecidos de nuestra parte. Muchísimas gracias y la verdad, que Dios los bendiga donde quiera que vayan, donde quiera que estén y que también siempre Dios esté en sus hogares. Señor representante, muchísimas gracias por el momento y un aplauso para Luz Yanira, por favor. Gracias, amigo Fidel, donde quiera que estés ahí. Buenas tardes a todos ustedes. A nombre del señor Fidel Trinidad, de la señora Yolanda López, están agradecidos por esa confianza que le tienen a su familia. Están agradecidos por fijarse en ellos para ser los padrinos de Luz Yanira. Ojalá el señor Fidel hubiera estado acá, pero por razones laborables no está presente. Mas sin embargo, él está escuchando los buenos saludos, los buenos deseos, las gracias que ustedes le están dando a su persona. Hace 15 años Luz Yanira empezaba a vivir. Hace 15 años Luz Yanira empezaba a ver esta vida. Hoy, como es costumbre, se hace esta festividad y de corazón tus padrinos se unen a esta festividad. De corazón ellos te dan ese aprecio, ese amor que como padres también los vas a tener de ellos. Hoy, Luz Yanira, de corazón, siéntete feliz, contenta. Dejas de ser una niña, te presentas ante la sociedad con sueños, con ilusiones, con metas. Ojalá que toda tu vida puedas irte con muchas bendiciones, puedas andar con muchas bendiciones. Tus padrinos desean eso para ti. De verdad, hoy en este día, que la magia que hay ahorita aquí en Santiago Gustlahuaca la tengas para siempre. Hoy vas a recordar tu fiesta de 15 años, hoy 20 de diciembre de este año 2025. Y al igual como tus padrinos están contentos, tu familia están contentos, el señor Uriel y la señora Rebeca, que son tus padres, y los demás familiares presentes, creo que están orgullosos de ti y están contentos hoy en este día. Recibe las felicitaciones que tus padrinos te dan. Sé feliz y ojalá que la vida te sonría para toda tu vida. Muchas gracias nuevamente por fijarse en el señor Fidel Trinidad, en la señora Yolanda López para ser sus padrinos de Luz Yanira. La amistad que une a sus familias no es de ahorita, ya es de años. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo del señor Fidel Trinidad. Él también está contento y él los está viendo. Muchas gracias y vamos a continuar. Felicidades, Yanira. A continuación se hace entrega de
Luz Yanira a sus señores padres para que la reciban, para que la acojan con ese amor de familia, de padres que son ustedes, y en estos momentos se hace la entrega para el compadrazgo oficial. Adelante. ¿Qué te quedas ahorita? Pues para terminar con esto, señor representante, señora Yolanda, señor Fidel Trinidad, tíos que nos acompañan como es costumbre, sabemos que ustedes ya son compadres, pero para reforzar esto, pues estoy seguro que este es un compromiso muy grande, como para los padrinos, como para los papás. Entonces, lo que nos une son las costumbres, nuestras tradiciones. Entonces vamos a pasar a hacer un intercambio de flores, los que quieran acompadrar, los que no, somos amigos. Y la verdad les digo, con esto regresamos a nuestros lugares. Un pequeño brindis, por favor, de parte de los papás de Luz Yanira. Y con esto seguimos lo que sigue, por favor. ¿Vale, compañeros? Entonces voy a pasar. Ustedes me siguen, compañeros. Regresamos aquí. Gracias. ¿Me sigues? ¿Me vas a ver? Tomamos la flor, una bella amistad, mucho gusto, estamos para servirles, ya saben. Muchas gracias, gracias por el día. Tío Enrique, un saludo fuerte por allá. Muchísimas gracias, compañero.
señor representante, señor Fidel, señora Yolanda, pues yo creo que con este pequeño brindis que vamos a hacer es para reafirmar la amistad y también reafirmar el compadrazgo. A lo mejor hoy tienen unos nuevos compadres, unos nuevos amigos, y a través de este brindis queremos también brindar por la felicidad de Yanira. La verdad yo creo que es justo en este momento. Y la verdad, señores, gracias en nombre de los papás, compadres, abuelita de Yanira. Muchísimas gracias y salud, por favor. Gracias, gracias. Pues con esto terminamos lo que es esta parte del recibimiento, el compadrazgo. Ahora, a nombre de los papás de Yanira también pedimos que nos acomode el lugar. Vamos a disfrutar de estos sagrados alimentos. Como ya les comentaba en la mañana, por favor, si algo falta, algo necesitan, mucha confianza, háganlo saber. Y a veces hay mucha gente y no nos damos cuenta de algunos detalles, pero si hay algo que ustedes vean que necesitan, que llegó un familiar, que va conmigo, por favor, levanten la mano, vamos a estar pendientes para apoyarlos.